Y hasta ahora establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios en Nueva York con José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos en los primeros 4 años de la administración Obama. Señor Fernández, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Lo escucha toda la teleaudiencia en las Américas. Encantado de estar acá, muchas gracias. Señor Fernández, toda la atención hoy sin duda está centrada en la ciudad de Miami, en esa Torre de la Libertad, donde se espera que esta tarde Marco Rubio haga este anuncio que él mismo ha calificado como importante anuncio y se entre entonces a lo que sería al ruedo, a esta búsqueda por la Casa Blanca. ¿De qué manera afecta esta entrada de Marco Rubio en el tablero electoral de Estados Unidos, tomando en cuenta que es el tercer republicano que anuncia su intención por llegar a la Casa Blanca, mientras por el lado demócrata parece que hasta ahora está sola Hillary Clinton? Sí, bueno, el senador Marco Rubio se dice que hoy va a anunciar su precandidatura para el Partido Republicano. Se convierte en el tercero, pero van a haber más. Se espera que van a haber 3 o 4 más precandidatos a ser nominados por el Partido Republicano y queda mucho todavía para las elecciones. No nos olvidemos que estamos a año y medio de las elecciones y hay mucho todavía que preguntar y hay mucho que mirar. ¿Qué papel va a desempeñar la política exterior a favor o en contra de Hillary Clinton? Cuando fue secretaria de Estado también tuvo varias críticas importantes en este momento en las negociaciones del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo posiciona? ¿Qué tan benéfico puede resultar la administración y la política exterior de Obama en favor de Hillary Clinton? Yo creo que la política exterior siempre ha tomado un papel muy importante en las elecciones norteamericanas, aunque casi siempre toma un segundo plano para la parte económica. Pero la política exterior hoy en día, no solamente en América Latina, sino también en el Medio Oriente, va a ser un tema sobre el cual se va a hablar. Y los candidatos van a tener que tomar posición sobre la apertura de relaciones con Cuba, sobre relaciones con México, que son muy importantes y que se han mejorado mucho durante esta administración, también con Venezuela y los temas de siempre, ¿no? O sea, esa pugna ideológica que hay con algunos países entre Estados Unidos y esos países, y también la posición que ha tomado el presidente Obama con América Latina de hablar, de conversar, de buscar la manera de sentarse sobre la mesa para tratar de resolver los problemas que a todos nos afectan, no solamente en Estados Unidos, sino también a los ciudadanos latinoamericanos. Ahora, señor Fernández, sin duda este fin de semana también otro punto ha centrado la atención y ha sido lo que fue el desarrollo de la Cumbre de las Américas, y ante la falta de una declaración final en la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá, la OEA ha emitido un comunicado en lo que ha hecho un balance del encuentro y la insistencia del régimen venezolano de dejar por escrito su rechazo contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. No permitió un acuerdo y la cita continental fue clausurada sin la declaración final. En respuesta a esto y a través de su página web, la OEA ha publicado este informe sobre la cumbre en el que ha resaltado como una cita histórica que contó con representantes de 35 países del hemisferio y destacó la presencia de Cuba en el encuentro y el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Consultar con usted, señor Fernández, porque tras este encuentro, ver a Barack Obama sentado frente a Raúl Castro sin duda ha generado muchas reacciones y, como lo comentaba, sin duda esto va a ser un tema crucial en la campaña en miras a las elecciones del año 2016. Pero consultar con usted, ¿qué va a pasar si Barack Obama no logra cambios en la isla? Si tras esta reunión cara a cara con Raúl Castro sigue en la isla el régimen castrista violando los derechos humanos, sigue habiendo represión, presos políticos. ¿Qué va a pasar con esa imagen de Barack Obama si esto sigue sucediendo mientras ellos se sientan en la mesa y tratan a Cuba como si fuera un país más de la democracia de la región? Bueno, yo creo que eso es un tema muy importante, y es que el presidente Barack Obama ha dicho claramente que Estados Unidos va a seguir abogando por los principios en los cuales Estados Unidos cree. El tema de derechos humanos es un tema primordial para Estados Unidos. Pero eso lo vamos a hacer no gritándonos, sino hablando, sino también dándole a conocer al resto de América Latina las diferencias entre el gobierno cubano hoy en día y lo que el resto de América Latina
ha optado por hacer. Hoy en día, el único país, diríamos, que no tiene una democracia en América Latina es Cuba. Y hoy en día lo que ha pasado con esta reunión entre el presidente Obama y la entrada de Cuba a la cumbre es que se le está quitando las excusas que tenía Cuba antes. Hoy en día Cuba va a tener que explicar por qué la economía cubana es un desastre, va a tener que explicar por qué no se permite a los disidentes hablar, va a tener que explicar por qué hoy en día Cuba es un país que está retrocediendo desde el punto de vista económico. Y eso le ha quitado un argumento muy importante a ciertos sectores tradicionales en América Latina que siempre usaban a Estados Unidos como excusa para sus propios fracasos. Y lo dijo el presidente Obama, lo dijo en Panamá, dijo en varias ocasiones, les dijo a los presidentes latinoamericanos que lo criticaban, les indicó muy claramente que tenían que cesar de utilizar a Estados Unidos como razón para justificar sus propios fracasos. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que vamos a tener que hablar de nuestras diferencias, vamos a tener que hablar de nuestros papeles y también vamos a tener que hablar sobre el éxito o el fracaso de las políticas domésticas de cada país, incluyendo Estados Unidos, pero también incluyendo en América Latina. Uno de los motivos por lo cual no hubo una emisión de la Declaración de la Cumbre de las Américas fue la diferencia de opiniones respecto a la situación que se vive en Venezuela. No hubo un consenso por parte de la mayoría de los asistentes respecto a la violación de los derechos humanos y la emisión de la orden ejecutiva por parte de Estados Unidos. La OEA volvió a evadir tomar un rol protagónico en este sentido para marcar un antes y un después de la situación que se vive en Venezuela. Yo creo que no nos olvidemos que esta no es la primera vez que no ha habido una declaración al final de la cumbre. Cuando yo estuve en Colombia hace un par de años tampoco tuvimos una declaración. Pero algo que yo creo que los países latinoamericanos van a tener que explicar es por qué no se pronuncian sobre la situación en Venezuela, por qué no se pronuncian sobre la violencia contra las personas que se manifiestan, por qué no se pronuncian sobre los políticos que están en la cárcel por más de un año sin que se les presente cargos contra ellos. Entonces, yo creo que es una falta, es algo que debió haber ocurrido en Venezuela, pero yo creo que en los próximos meses vamos a ver más personas, más políticos, más intelectuales y muchas personas en América Latina que le van a preguntar a sus propios mandatarios por qué por qué no critican a Venezuela de una manera constructiva, por qué no hablan de la necesidad de respetar los derechos básicos que no solamente se observan o se tratan de observar en Estados Unidos, sino también en el resto de América Latina. No nos olvidemos que hace 20 años la democracia era un tema difícil en América Latina. Hoy en día tenemos un continente democrático en este hemisferio y eso es algo que deberíamos exigirle a todos los países de América Latina. Ahora, señor Fernández, pero ¿cómo entender que mientras Barack Obama se sienta con Raúl Castro, conversa, inicia el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con un país, con una dictadura, lance una acción ejecutiva contra Nicolás Maduro y pues hable y pida apoyo, que no se guarde silencio frente a los presos políticos en Venezuela, pero guarda silencio frente a los presos políticos en Cuba? O sea, ¿hay un doble discurso de Barack Obama frente a estos dos países? No, yo creo que el presidente Obama ha sido claro en criticar no solamente a la falta de derechos humanos en Cuba, sino también las deficiencias en otros países, no solamente en Venezuela. Y eso es algo que lo he dicho en varias ocasiones. Estados Unidos va a continuar criticando a aquellos países sobre los cuales tenemos diferencias y lo vamos a seguir haciendo a la misma vez que también vamos a tratar de cooperar con otros países en el hemisferio para tratar de promover esos valores básicos que nos unen. Agradecemos a José Fernández el tiempo que nos ha otorgado en el informativo de NTN 24. Muy buen día. Muchas gracias.